Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a comenzar una epístola nueva. Concretamente vamos a leer simplemente el primer versículo de la epístola de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a hablar de esta epístola porque considero que es muy ilustrativa, sobre todo para los tiempos que nos está tocando vivir en estos momentos. Lógicamente, como vamos a hacer en esta mañana simplemente una breve introducción y ya posteriormente pues continuaremos con los capítulos 1, 2 y así sucesivamente, pues creo que es interesante, aunque la carta se escribió hace mucho tiempo, pues de la misma manera que el apóstol se dirigió a una serie de personas que lo estaban pasando mal, y el tema principal es el sufrimiento, aunque otros dicen que el tema principal es la gracia, ahora lo iremos perfilando poco a poco. Pues sí me gustaría decir algo, en primer lugar, lógicamente, sobre el escritor. Lógicamente, si la carta se llama la epístola de Pedro, pues el escritor es Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, lo que dice en el versículo 1. Todos sabemos que Pedro siempre ha sido calificado pues como Pedro el pescador, un pescador ignorante, una persona del vulgo, sin letras, pero ninguna persona que haya pasado 3 años en la escuela de Jesús podría ser considerado un ignorante. Yo creo que siempre han habido escuelas a lo largo de toda la historia, incluso antes de Jesucristo hubieron escuelas filosóficas, posteriormente en el siglo I, siglo II, pues escuelas teológicas, y llegando al siglo XXI pues hay distintas escuelas, distintas enseñanzas, aunque la mejor enseñanza y la mejor escuela es la escuela que vivió el apóstol Pedro, porque 3 años al lado del maestro creo que dan para mucho. Ahora tenemos que estructurar las escuelas pues conforme a una serie de asignaturas, de materias y después de distintas opiniones conforme al profesorado. Y claro, lógicamente encontrar la escuela perfecta es muy difícil. Por eso la mejor escuela es la escuela del Señor Jesús, la escuela de Pedro. 3 años. Bien, pues las epístolas de Pedro confirman esta afirmación que acabo de hacer. Es porque él, aunque se tenga un concepto sobre un pescador falto quizás de cultura, pues él en esta carta trató temas pues, de doctrina y desarrolló temas muy importantes. Por ejemplo, en los primeros versículos que leeremos, expuso grandes doctrinas. Voy a hacer un breve listado. Habló de la doctrina de la elección, de la presciencia, de la santificación, de la obediencia, de la sangre de Cristo, de la Trinidad, de la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria, la fe y la esperanza. Así que vemos a un Pedro, el pescador, como se le ha conocido siempre, hablando de temas tan profundos como los que acabo de enumerar. Bien, yo pienso que uno no podría acumular tanta doctrina en unos pocos versículos. La forma en la que Pedro abordó estos temas, pues reveló que de ninguna manera fue un pescador ignorante. Así que al leer estas epístolas uno puede apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida del Pedro, el Pedro de antes y el Pedro de después, y lo que marcó el antes y el después, el haber estado junto al Maestro. Exactamente igual en nuestra vida, lo que marca un antes y un después en nuestras vidas es estar cerca del Maestro. En el pasado, pues qué decir de Pedro, había sido impetuoso, pero en este momento en que escribió la epístola era más paciente. Cuando se encontró con Jesús por primera vez, pues vemos a un Pedro algo imprudente, torpe, que hablaba de una manera atropellada. Nos imaginamos que cuando Jesús le vio le dijo: ahora eres una persona muy débil, pero de ti yo voy a hacer un hombre firme, como una roca, y tú serás edificado sobre el fundamento de Jesucristo, que es la roca en mayúscula. Pedro dejó bien claro que el Señor Jesús era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. Es interesante que aunque el nombre de Pedro significaba roca, él dijo que todos los creyentes somos también pequeñas rocas, y simplemente cuando vayamos avanzando pues veremos en esta primera carta, en el capítulo 2 y versículo 5, leeremos:
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fue como si él dijera que cada creyente es como un Simón Pedro. De hecho, el apóstol Pedro nunca jamás adoptó una posición así pues elevada, de prepotencia. Además, eso podemos entreverlo entre las epístolas que él escribió. De hecho, al comenzar la epístola, él se presenta como apóstol. Era uno de ellos. Aunque siempre que los apóstoles fueron mencionados, lo sabemos, porque lo hemos leído varias veces, su nombre figuraba en el primer lugar de la lista. Y aunque el Señor lo eligió para que predicara el primer sermón del día de Pentecostés, asunto que ya hemos estudiado en el libro de los Hechos, él nunca jamás se sintió elevado por encima de nadie. Era un hombre humilde. Lógicamente, como estamos en la introducción, no solamente tenemos que hablar del autor, sino que tenemos que hablar también de otros asuntos, pues de la fecha, el lugar, el tema que vamos a ir llevando a lo largo de todas estas semanas con el estudio de Primera de Pedro. La fecha, pues esta carta Pedro la escribió después de que Pablo escribiera sus epístolas. Se calcula que entre los años 64 y 67 después de Cristo. Y históricamente hay un trasfondo, pues después que el sangriento Nerón pues hubiera llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. De acuerdo con la tradición, Pedro mismo sufrió el martirio. Todos hemos oído en la historia, en la tradición, que Pedro pues murió de una forma trágica, igual que el Señor, fue crucificado, y lo que se ha contado tantas veces de él, que murió de una forma distinta, boca abajo y demás. Pero bueno, vamos a ir a lo que más nos interesa en este caso, que es al tema que vamos a ir tratando a lo largo del estudio de esta epístola. El tema, el gran tema, ¿cuál sería el gran tema de esta epístola? Pues la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y no digáis, hermanos, que esto no es actual. Estamos pasando momentos de crisis, de sufrimiento, de incertidumbre, de dolor en algunas familias. Nos han cambiado completamente el panorama, nos han cambiado los objetivos, las metas, los medios, los recursos, por esta pandemia que ahora el mundo, en este siglo XXI, está sufriendo. Así que si el gran tema de Pedro era la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento, pues no ha variado un ápice. Hay un mensaje de Dios para nosotros, que hay esperanza para nosotros en medio de cualquier tipo de sufrimiento y concretamente en este siglo, pues en el sufrimiento que estamos viviendo. Aunque Pedro, como he dicho antes, se ocupó de las principales doctrinas y expuso temas importantes, no escribió con un estilo frío ni insensible. De hecho, a Pedro se le ha llamado el apóstol de la esperanza. Hay distintos discípulos que se les ha llamado con otros nombres, por ejemplo, apóstol de la esperanza a Pedro, a Pablo se le ha llamado el apóstol de la fe, a Juan se le ha llamado el apóstol del amor. Y esta carta que vamos a ir estudiando puso un gran énfasis sobre la esperanza, Pero creemos que la palabra que expresa el tema de esta epístola es sufrimiento. Pedro también enfatizó la gracia de Dios y algunos expositores bíblicos incluso creen que ese fue el énfasis principal. Sin embargo, la palabra sufrimiento y algunas palabras afines que se mencionan con él aparecen 16 veces en esta carta. La palabra esperanza siempre está ligada al sufrimiento. Lógicamente estamos pasando pues por unos momentos de sufrimiento, pero no sufráis porque hay una esperanza. Tenemos esperanza. Por lo tanto, yo creo en esta mañana, hermanos, que creo apropiado decir que el tema de esta primera carta es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. El apóstol Pedro tuvo mucho que decir sobre el sufrimiento de Cristo, mucho.
El sufrimiento de Cristo fue tratado por este escritor, por Pedro, a los hebreos y por el apóstol Santiago en su carta. Los profetas también se ocuparon de este tema. Sin embargo, Pedro enfocaría este tema de una forma un poco diferente. Quizá lo que he dicho antes no se ha entendido bien. Quiero decir que el sufrimiento de Cristo fue tratado por el escritor de la carta a los hebreos, no que Pedro fuera el escritor de la carta a los hebreos. Y que también Santiago tocó este tema en su carta. Es lo que he querido decir por si ha habido quizá una confusión. Bien, pues por esta razón Simón Pedro, mientras escribió sobre el sufrimiento, también enfatizó en la alegría, lógicamente, lo antagónico al sufrimiento, la alegría. Y esto pues nos impulsa, nos lleva como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, a decir algo importante sobre algunos predicadores jóvenes. En la actualidad pues sabemos que tenemos grandes expositores jóvenes de la Biblia y lógicamente damos gracias a Dios por ello. Sin embargo, al escuchar a alguno de ellos, somos de la misma opinión que la expresada por un doctor llamado Campbell Morgan. Se cuenta algo de este hermano. Dice que y su esposa fueron en cierta ocasión a escuchar a un joven predicador en cuyo ministerio ellos estaban bastante interesados. Era muy elegante, muy elocuente, se expresaba de una manera magistral. Bien, pues se cuenta, hay una anécdota que dice que después de escucharle, la esposa del doctor Morgan simplemente no podía ocultar los elogios a este joven y le dijo al marido: oye, por cierto, ¿te has dado cuenta? Es un gran predicador. Y como se dio cuenta que su marido no le respondía y no le decía nada, le preguntó: ¿pero no crees que es un gran predicador? Y el doctor Morgan le respondió: será un gran predicador después que sufra. Y esto es cierto. El sufrimiento, como dice la palabra, por lo que sufrió, menospreció lo oprobio. ¿Por qué? Porque por el sufrimiento. El sufrimiento es una escuela que produce cambios en el ser humano, porque Jesús también padeció y sufrió. Y la respuesta que le dio en este caso el doctor Morgan a su esposa pudieron comprobarlo, porque la anécdota sigue diciendo que años después fueron a verle. Pasó por persecución, este expositor bíblico experimentó problemas en su congregación y un día tuvo que contemplar incluso cómo enterraban a uno de sus hijos. Así que después de cierto tiempo, el doctor Morgan y su esposa fueron de nuevo a escucharle otra vez porque estaban interesados en este joven predicador. Cuando salieron de la reunión, la esposa del doctor Morgan no quiso hablar mucho porque tenía temor de que él volviera a hacerle el mismo comentario que le hizo la anterior vez. Pero al fin le preguntó sobre su opinión y entonces el doctor Morgan le respondió que aquel joven se había convertido en un gran predicador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había marcado la diferencia? El sufrimiento. El sufrimiento. Por eso creo interesante poder hacer un estudio de esta primera carta, donde el tema principal es el sufrimiento y la esperanza, porque creo que es una epístola muy adecuada para este tiempo que estamos viviendo. Así que, hermanos, vamos a ir estando atentos a toda la exposición de esta epístola para ver qué Dios tiene que decirnos a través de cada uno de sus versículos escritos por el apóstol Pedro. Dicen que un creyente llamado Vernon McGree pues acostumbraba a ir al hospital para estrechar la mano de los enfermos, orar por ellos, decirle que el Señor estaría con ellos. O sea, que estaba cumpliendo con los requisitos de su profesión como predicador, diciéndoles a los demás verdades que él no había comprobado en su propia experiencia, aunque creía en esas verdades. Lógicamente, cuando uno sufre puede entender mejor al que sufre, pero es obligación del creyente acercarse al que sufre, acercarse al que lo está pasando mal y hablarle de la esperanza
que el ser humano puede encontrar en Jesucristo. Pero llegó el día en que este hermano del que os acabo de hablar tuvo que ir él al hospital, y entonces otro predicador vino a conversar y a orar con él. Y entonces el doctor McGee le pudo decir que él había hecho lo mismo antes con otros enfermos, diciéndole a la gente que Dios iba a estar con ellos. Además le dijo al predicador que lo visitaba: mira, al finalizar su visita usted va a salir de aquí, pero yo voy a permanecer en este hospital y voy a descubrir si lo que él ha estado diciendo a la gente es nada más que una teoría o realmente es la verdad. Y por eso te digo en esta mañana, hermano, que uno descubre que es cierto. Y entonces ya no se trata de una simple teoría. Lo sabemos por el hecho de que la palabra de Dios lo afirma y por el hecho de que la hemos experimentado en carne propia. Así que no es lo mismo, lógicamente, predicar con la experiencia que predicar sin la experiencia. Cuando los discípulos hablaban sobre el sufrimiento porque habían sufrido, pues lógicamente la carga que lleva el mensaje es completamente distinta. Así que vamos a ir terminando en esta mañana, porque no quiero hacerme muy largo, ya que simplemente estamos hablando pues de la introducción de lo que va a ser esta epístola. Es decir, que Simón Pedro nos presenta su teoría del sufrimiento, nos habla de su propia y tremenda experiencia, y creo que para todos nosotros va a ser pues hermoso que pueda convertirse la enseñanza de esta epístola en una experiencia, en mi experiencia, en tu experiencia. Así que decir que la epístola la vamos a dividir en una primera parte llamada El sufrimiento y la seguridad de los creyentes, que abarcará los primeros 9 versículos del capítulo 1, y la segunda división de este capítulo 1, versículos 10 al 25, que vamos a titular El sufrimiento y las escrituras. Y aquí veremos que el sufrimiento produce santidad en la vida del creyente. Esto más o menos a grosso modo lo que va a ser el estudio de esta carta. Repito, Primera de Pedro capítulo 1, empezaremos con el título El sufrimiento y la seguridad del creyente. Así que termino leyendo este primer versículo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Que el Señor os bendiga y continuaremos con esta primera epístola del apóstol Pedro. Muchas bendiciones, hermanos.